Dios hace sus mejores obras en lo vacío. Nancy Guthrie. Originalmente publicado en inglés en el 2020 como God Does His Best Work with Empty for Tale House Publishers. 2020 por Nancy Guthrie. Todos los derechos reservados. Primer capítulo, primera parte. El anhelo profundo. Dios llena nuestro vacío de su provisión. No parecía que tuviera mucho que esperar. Me encantaba mi trabajo como publicista de una compañía editorial. Era buena en mi trabajo y ansiaba regresar a trabajar a medio tiempo después de que di a luz a mi hijo Matt. Estaba muy segura de que yo era tan valiosa para la compañía que definitivamente serían flexibles para acomodar mi deseo tanto de ser mamá en casa como de ser profesional en mi trabajo. Pero cuando recibí por escrito la oferta con la descripción del trabajo nuevo, el titular del cargo y el salario, me sentí devastada. Parecía diseñada para ser tan mala como para aceptarla. No puedo pensar en muchas ocasiones en mi vida en las que en realidad he estado tirada en el suelo boca abajo, llorando. Pero ese día lo hice. Sentía que me habían despojado de algo muy valioso para mí, una parte de mí. Me sentía devaluada, no deseada. Poco tiempo después, cuando batallaba con los ajustes de la nueva maternidad, recuerdo que le dije a David, mi esposo, quiero recuperar la vida que tenía, quiero recuperar el trabajo que tenía, quiero recuperar el cuerpo que tenía, quiero recuperar la relación que tenía contigo. Creía que lo que hacía en casa con Matt era importante, pero sinceramente no se sentía que fuera importante. Recuerdo ir a la oficina a recoger mis cosas y encontrar un mensaje sobre mi escritorio. Uno de los autores más exitosos de la compañía publicadora había llamado y me pedía que lo llamara de vuelta. Entonces, eso me hizo sentir importante. Tenía un anhelo tan fuerte de algo que parecía tener la clave de mi felicidad. Ser una parte valiosa de esa compañía, de ese equipo. Y no podía imaginar cómo esa hambre alguna vez se iba a satisfacer cambiando pañales y jugando en el suelo con un bebé. No podía imaginar cómo iba a ser feliz sin ese título de trabajo al lado de mi nombre, sin ese sueldo del trabajo que se depositará en mi cuenta y sin que esa importancia laboral respaldara mi sentido de identidad. Ese anhelo controló mi vida por mucho tiempo y le daba color a mi perspectiva de todo lo bueno en mi vida. Y he tenido muchos anhelos desde entonces, anhelos de cosas que estaban fuera de mi alcance, anhelos de cosas que no he podido hacer que sucedan. Imagino que usted también. Somos criaturas de deseo, tenemos deseos y a veces esos deseos se convierten en anhelos, anhelos que nos hacen perder la perspectiva, anhelos tan fuerte que se convierten en el agujero por el que vemos toda la vida. Así ocurrió con el pueblo de Dios, al cual Él rescató de la esclavitud de Egipto. Dios los rescató para que pudieran servir y vivir con Él en su tierra prometida, donde Él prometió satisfacerlos con cosas buenas. Él los llevó a la orilla de la tierra que habían prometido darles, pero ellos tuvieron miedo. No confiaron en Él, por lo que acabaron pasando 40 años en el desierto, 40 años de ínterin en un ambiente inhóspito. Pero Dios no quería que sus años en el desierto fueran años desperdiciados. Más bien, quería usar sus años en el desierto para enseñarles y prepararlos. Quería que aprendieran que podían confiar en que Él proveería para los suyos. 40 años en el desierto les daría tiempo para poner en práctica esa creencia y depender de Él día a día para suplir sus necesidades, aunque Él no satisfaciera todos sus antojos.
Ahí en el desierto, les dio la oportunidad de descubrir lo que en realidad necesitaban, más que lo que anhelaban. Leemos su historia de 40 años en el desierto en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio. Pero no deberíamos leerla simplemente como una historia acerca de gente distante y desconectada de nosotros. Lo que tenemos que ver es que su historia es nuestra historia. Si Dios lo ha rescatado a usted de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de un cordero inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y si por fe se ha aferrado a las promesas del pacto de Dios para su pueblo, centradas en la persona de Jesucristo, entonces la historia de los israelitas también es su historia. Así como Dios no quería que los años que Israel pasaría en el desierto se desperdiciaran, tampoco quiere que se desperdicien los años que usted y yo pasamos viviendo en el desierto vacío de la vida en este mundo. Así como Él quiso enseñar y preparar a los israelitas mientras se abrían paso por el desierto, también quiere enseñarnos algo a usted y a mí, y tiene una manera en la que quiere prepararnos.